Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como todos los martes nos reúne a esta hora a la mesa familiar a hablar precisamente de estos temas, ¿no? Duro, difícil, creo que todos nos hemos dado cuenta de qué estamos hablando, de qué vamos a hablar, ¿no? De una enfermedad que lamentablemente se está presentando cada vez con más frecuencia, su incidencia es mayor, no elige a quién, no distingue razas, no distingue posición socioeconómica y sí vemos que cada vez está llegando más temprano también, ¿no es cierto? Bueno, por eso hemos convocado hoy para hablar de la enfermedad de Alzheimer, obviamente, a ya un amigo, un conocido de la casa. Hoy nos visita el doctor Hugo Solís González. Hugo es médico neurólogo, es el responsable del servicio de neurología del Hospital Escuela y también desarrolla su actividad privada en la clínica Cruz Verde. Así que, Hugo, te agradezco infinitamente que estés acá. Un placer para nosotros volver a tenerte, y más con un tema como este que adquiere relevante importancia, sobre todo en estos momentos, ¿no? Bueno, el agradecido soy yo. Un placer para mí estar con vos en este programa, Manolo. La verdad que muchas gracias. No, al contrario, gracias a vos. Bueno, enfermedad de Alzheimer, ¿no es cierto? Bueno, con un correlato, lo que es la enfermedad en sí y este momento que estamos pasando también, que seguramente algún condimento le estará dando, ¿no? Sí, sin duda, de alguna manera pone más tensión sobre un escenario que ya de por sí es complejo, ¿no? Todo lo que hace referencia al deterioro cognitivo, a hablar de demencias también, ¿no? Porque en definitiva hablar de enfermedad de Alzheimer es hablar de quizás el exponente más típico de las demencias, ¿no? Pero viendo la introducción, viendo el video de la canción de Víctor Manuel, también podemos rescatar el aspecto humano, ¿no? El vínculo nos vuelve a interpelar como seres humanos, más allá de lo trágico que significa el aspecto neurodegenerativo de una enfermedad. Podemos surcar también eso a través de lo humano, ¿no? Cuando nos interpelamos como seres humanos, cuando está el afecto de por medio, yo creo que podemos ver luces de optimismo y podemos de alguna manera acercarnos y crear lazos humanos, que es lo más importante en esto, ¿no? Sí, seguramente. Decir de la enfermedad de Alzheimer es hablar de una verdadera pandemia. En este momento se calcula 50 millones de personas con Alzheimer en el mundo. En Argentina se calculan aproximadamente entre 500 y 600 mil casos, mucho. Se calcula que para el año 2050 pueden haber aproximadamente 130 millones de enfermos con Alzheimer en el mundo. Es decir, todo lo que significa esto de impacto para una familia, para una economía familiar, para un país, para el mundo en sí, ¿no es cierto? Todo lo que significa transitar. Pero al mismo tiempo es un desafío. La ciencia está también dando pasos importantes. Hay en carpetas estudios, protocolos de fármacos que quizás el año que viene podamos saber algunos resultados, pero por el momento, bueno, hay mucho por hacer igualmente. Sí. Por ahí me gustaría decir algunas palabras de qué es a qué llamamos una demencia. Sí, sí, sí. Y nosotros, en general los médicos, los neurólogos, llamamos demencia a un declinar o a una pérdida de las funciones cognitivas, como la memoria, la atención, la concentración, las funciones ejecutivas, la capacidad de aprender, la capacidad de concentrarse en un grado tal que impacta en la vida diaria. Es decir,
Si no hay impacto en la vida diaria, en el día a día que tenemos, no lo deberíamos llamar como una demencia. En el momento que ese impacto ya se hace presente, es donde ponemos el término de demencia. En realidad es un término global, no hace referencia a una enfermedad en sí, sino más bien a una funcionalidad, ¿no? Sí. En caso de la enfermedad de Alzheimer, podríamos decir que demencias hay de distintas causas. La enfermedad de Alzheimer representaría a las demencias neurodegenerativas y junto con la demencia vascular explican aproximadamente el 90% de las demencias. Por eso muchas veces es tan alta la incidencia de esta enfermedad, ¿no es cierto? Se calcula que aproximadamente la incidencia o la prevalencia de enfermedad de Alzheimer es el 70%. Y de demencia vascular un 25%. Después hay otras causas de demencia. Por ejemplo, hay demencias asociadas a enfermedades infecciosas, como el VIH en estadios avanzados, o como la sífilis en estadio también avanzado. Hay demencias de causas o encefalopatías que llevan a una demencia rápidamente progresiva, como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es poco frecuente. Y en el caso de la enfermedad de Alzheimer, cuando uno se pregunta cómo la podríamos definir a la enfermedad de Alzheimer, hay muchas maneras de definirla. Uno podría pensar que es un proceso multifactorial, porque no hay una sola causa que diga, bueno, se debe a esto. Por eso es tan complicado el tratamiento, ¿no? Podemos pensarla como una proteinopatía, en el sentido que se van acumulando en el cerebro proteínas amiloides en primer lugar, y en un segundo tiempo lo que se llama los ovillos neurofibrilares o proteína tau, que estarían adentro de las neuronas. Sí. Es decir, es un magma donde hay componentes neurodegenerativos, componentes ambientales y también componentes genéticos, ¿no? La edad, para decir algunas cositas más. Sí. La enfermedad de Alzheimer se dice que, así como decíamos cuando hablamos de accidente cerebrovascular, que es una enfermedad destino sensible, decimos que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad edad dependiente. Es una enfermedad que en general la vamos a ver en pacientes mayores de 65 años. Cuando decimos en general, estamos hablando prácticamente del 95 a 98% de los casos, ¿no? Sí. Solamente un 2%, un 1%, 1,5% de los casos hablamos de una enfermedad hereditaria. En ese caso, la enfermedad de Alzheimer va a tener otra característica, en el sentido que va a empezar con un paciente más joven, de 45 o 55 años, ¿no? Algunos datos por ahí me parece importante para recordar. Fue descrita en 1906 por un neurólogo y psiquiatra alemán que se llamaba Alois Alzheimer. En ese momento la neurología y la psiquiatría no estaban divididas, estaban más bien muy juntas. Y Alzheimer tenía una formación muy buena y muy importante en patología. De hecho, en algunas descripciones se lo mencionan como el patólogo alemán, ¿no? Él se había formado muy bien en patología, entonces estudiaba los cortes, una vez que fallecía el paciente, los cortes anatomopatológicos, y iba haciendo sus descripciones. Y el caso emblemático, que se denomina el caso de la señorita D, era una paciente de 51 años, que era muy joven, si tenemos en cuenta la edad que decimos que en general comienza, por arriba de los 65 años. Esta paciente comenzó a los 51 años y comenzó con un cuadro de celotipías. Tenía un cuadro de celos en relación a su marido, y posteriormente empezó a agregar los problemas de memoria, los trastornos conductuales. Y cuando esta paciente fallece, se estudia, y en el cerebro Alzheimer describe lo que hasta el día de hoy es quizás
la clave anatomopatológica, que son las placas de amiloide y los ovillos neurofibrilares dentro de las neuronas, ¿no? Así que bueno, es un poco para recordar cómo se fue tejiendo un poco la historia de Alzheimer, ¿no? Sí. Ahora, Hugo, uno tiene, digamos, la idea de que, bueno, si hablamos de 65 años, no es lo mismo hablar hoy de 65 años que hace 30 años, ¿no es cierto? Hace 30 años, 65 años, decía, bueno, una persona ya extremadamente de edad avanzada. Hoy 65 años, con la expectativa de vida que hay, podríamos decir, no digo joven, pero una persona todavía vigente, todavía más allá de que a los 65 hay que jubilarse, ¿no? Pero bueno, pero realmente uno puede decir, bueno, hay, más allá de todo esto que nos contaste, hay algunos factores que pueden coayudar, ¿no es cierto?, pueden favorecer la aparición del Alzheimer, o necesariamente se va a dar, si no, yo tuve una vida de esta manera, alguna incidencia en el tabaco, el alcohol, enfermedades preexistentes, o una persona que nunca... Bueno, es muy buena la pregunta, porque si bien la enfermedad de Alzheimer tiene algunos factores predisponentes, como por ejemplo, el primero de todos habíamos mencionado la edad, el segundo factor es el sexo femenino, es una enfermedad que tiene más impronta en el sexo femenino, hay ciertos genes de susceptibilidad como la APOE4, también sabemos que hay ciertos otros factores de riesgo modificables que nos ayudarían a retrasar o a enlentecer esta enfermedad por lo menos entre 5 y 10 años se calcula. Y dentro de ellos, ¿cuáles están? La hipertensión arterial, el tabaquismo, la diabetes, el sedentarismo, el hábito enólico, el alcoholismo. Es decir, hay mucho por hacer para... Si bien es cierto que esto no garantizaría que una persona que haga todo esto tenga enfermedad de Alzheimer, pero probablemente esto retrase. Nos podemos preguntar a la inversa, ¿cuánto tiempo antes quizás aparecería en una persona que no se hubiera cuidado la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces sigue siendo una apuesta fuerte el hábito saludable, una dieta saludable, incorporar la actividad física como una parte más de nuestra medicación y sobre todo también el desafío intelectual, ¿no? Que esa persona se mantenga curiosa, que se mantenga con ganas de hacer cosas, de tener actividades, que conecte con el placer también esa persona, ¿no? Todo eso va a ayudar indudablemente que por ahí charlábamos fuera de cámara, ¿no? Cuánto tiempo antes, a veces, si bien las primeras manifestaciones de la enfermedad de Alzheimer son en la memoria, muchas veces vemos que pueden aparecer manifestaciones conductuales, 20 o a veces 10 años antes, cuadros de apatía, de depresión, o sea, cómo también ir corrigiendo ciertos escenarios que por ahí son el preludio de lo que puede ser una enfermedad de Alzheimer, ¿no? Huelga decir que el primero de los síntomas es siempre la pérdida de la memoria. Y bueno, siempre nos preguntamos por los olvidos, ¿no? Porque los olvidos forman parte de nuestra vida. Hay olvidos que por ahí nos podemos rescatar, otros que nos cuestan más, pero ¿qué olvidos son los que más nos preocupan o qué olvidos deberíamos prestar atención? Yo creo que todo olvido que nos preocupa debe ser por lo menos interpelado, debe ser, si realmente nos está preocupando ciertos olvidos, tenemos que consultar, tenemos que hacer la consulta. Y hay olvidos que tienen más pesos que otros, no todos los olvidos son iguales. Los olvidos que hacen a nuestra memoria episódica son para nosotros los que más pesos tienen, porque son los que están hablando de ciertas situaciones vitales nuestras. Por ejemplo, si yo tuve una reunión hace 5 días, por ahí
algún detalle de la reunión puedo haberme olvidado, pero no me puedo olvidar que tuve esa reunión y quiénes estuvieron en esa reunión y hasta de qué se habló en la reunión. Eso sería, ya le daría otra impronta al tipo de olvido, ¿no? A veces se confunden muchos y mucha gente, hemos notado a lo largo de nuestra carrera en consultorio, la angustia, la preocupación por olvidos que llamamos más bien atencionales, ¿no? Son olvidos sobre todo más prospectivos, decimos, pues son olvidos que a veces van a ocurrir en el futuro, para llamarlo de alguna manera. O sea, yo sabía que tenía que venir hoy al programa a tal hora y que tenía que recordarlo, ¿no? Pero hay veces que por ahí podemos ver que alguien tiene un turno con el médico y se olvidó. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Eso significa Alzheimer? No, es un olvido que puede ser ocasional. Vivimos en un momento donde por ahí el estrés está de alguna manera haciendo mella a todos y probablemente teniendo la cabeza en múltiples tareas, como comúnmente lo decimos, se olvidó, se le pasó. Sí. Lo mismo puede pasar con el tema de la llave del auto o con el celular. Eso te iba a preguntar, cosas que uno vive todos los días prácticamente. Exactamente. Probablemente si uno siempre dejara el celular en el mismo lugar, fuera muy rutinario, sería mucho más difícil los olvidos. Pero la gente hoy deja acá el teléfono, después dejó allá y en un momento no se acuerda dónde lo dejó, ¿no? Pero en la mayoría de los casos estos olvidos son más bien de tinte atencional y no están hablando de un problema intrínseco de la memoria. Con respecto a esto que se dice de que si realmente es tan así que la gente, digamos, como que empieza a olvidarse de las cosas recientes, es realmente relevante esto de que estos olvidos importantes que vos decís. Me olvidé que tuve una reunión muy importante hace una semana y ni siquiera me acuerdo de qué hablamos y tampoco me acuerdo quiénes estaban, ¿no es cierto? Pero me estoy acordando de cosas que pasaron hace 30 años, que me pasaron, que marcaron mi vida y me las acuerdo. Exactamente. Eso tiene realmente... ¿Cómo se interpreta eso? Bueno, eso de alguna manera se interpreta ese telescopado de la memoria, como se dice, porque la memoria en general de 20 años atrás o de 30 años atrás es una memoria que está más consolidada, porque en general el área que se empieza a afectar en primer lugar sería el hipocampo, un área central de la memoria, sobre todo la memoria a hechos recientes. Entonces el paciente generalmente recuerda con mucha precisión cuando fue a la escuela o inclusive cosas relacionadas con su familia y su infancia, pero se olvida qué hizo hace 15 minutos o con quién habló hace media hora o va a la carnicería o va a la verdulería y no sabe concretamente a qué fue a buscar. O no sabe o se confunde cuando tiene que pagar, sí. Y sin embargo recuerda con bastante nitidez hechos del pasado, ¿no? Y eso claramente nos tendría que llamar la atención y es un síntoma de alarma, sí, sin duda. Perfecto. Bien, entonces, está claro que entonces hay mayor prevalencia en el sexo femenino, más o menos la edad de comienzo alrededor de 65 años. Aparte de, digamos, como para en una familia tipo normal, ¿no es cierto? Hay algunos otros datos, algunos síntomas, signos que deberían llamarnos la atención, porque es lo que hablábamos recién, es que uno se olvide la llave y dice, bueno, lo olvidé, a lo mejor es distraído, preocupación, de que está con 10 cosas en la cabeza, pero cuando uno empieza a notar esto que decimos, de olvidarse de cosas importantes, digamos, ¿a qué le debe prestar atención como para decir, bueno, ya debo empezar a mirar, a tener otra mirada porque esto se está repitiendo, debo ir? ¿Y cuál es la persona a quien debo recurrir primero? ¿Debo recurrir a un médico? ¿Debo recurrir a un neurólogo? ¿Debo recurrir a un psiquiatra? Porque son preguntas que hoy nos hacía la gente, ¿no?
cómo encarar esto, ¿no es cierto? No. Porque en realidad hay algo que no dijimos todavía, que el que tiene, obviamente, el que va a tener una enfermedad de Alzheimer, no la va a pasar bien, pero hay algo que le va a pasar peor, ¿no es cierto? Todo el entorno. Y que es todo su entorno, toda su familia. Porque de última uno no se va a dar cuenta ni siquiera de lo que está pasando, ¿no? Exactamente. En cambio, el que va a padecer todo esto es la familia, que eso lo vamos a dejar para el próximo bloque. Pero, digamos, ¿cómo encararíamos, decir, bueno, está la posibilidad de que la mamá, el padre, un familiar esté teniendo estos síntomas? ¿Cómo uno encara por dónde arranca, Hugo? Bueno, la consulta médica me parece que es sumamente importante. Uno podría decir que sería ideal que sea en un especialista en neurología, pero muchas veces puede ser un médico clínico, puede ser también puede ser con un médico psiquiatra. Nos ha pasado muchas veces derivaciones de médicos psiquiatras, o derivaciones de médicos clínicos, o derivaciones de otros especialistas médicos, o de psicólogos también en muchas oportunidades, ¿no? Pero lo que sí es cierto es tener el registro de que ciertos olvidos ya son llamativos, de que ciertas preguntas reiterativas nos tienen que hacer llamar la atención. Una cosa muy importante también, si está activo en su vida laboral, generalmente empiezan a haber ciertos problemas en el área del trabajo. Un área en la que se desenvolvía muy bien, de buenas a primera empieza a tener cada vez más dificultades, más problemas. Y muchas veces vemos también que a veces un colega, un amigo, termina siendo quien comenta a la familia, me está llamando la atención esto, o lo noté perdido, desorientado. O en distintas profesiones, como decías, Manolo, al comienzo del programa, no respeta nivel social ni económico, y hemos visto, vemos esta enfermedad y hemos visto en gente realmente desde abogados hasta médicos, y que es llamativo la historia cuando viene un amigo y dice, teníamos que presentar, bueno, no me acuerdo los abogados lo que presentan en un tiempo, que no eso no puede dilatarse, y se olvidó y no se acordó cuando charlamos, y bueno, es un hecho que no es menor, esto no sucedía nunca, y bueno, el plazo vencía y no lo presentó, no se acordó. O distintas manifestaciones que realmente también un poco, esto que decíamos también de esa suerte de apatía, es como que está manifestándose eso, pero el paciente por ahí está como distanciado de esos olvidos. Muchas veces el familiar es el que lo trae a la consulta, y el paciente está como que no sabe mucho por qué está ahí, ¿no? Eso me parece también un rasgo llamativo y que uno ve mucho, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, Hugo, nos pasamos un poquito de la primera parte, así que bueno, te voy a pedir un descansito de un par de minutos, claro, y te dejo dos temas para la segunda mitad, ¿no es cierto? Uno, ¿cómo uno puede llegar al diagnóstico de Alzheimer, ¿no es cierto? Yo voy como interesado, quiero saber si mi papá, mi mamá, mi abuelo tienen una enfermedad de Alzheimer. Y segundo, hablar, eso sí, hacer hincapié, ¿no es cierto?, en todo lo que vendrá después, una vez que uno hace el diagnóstico, si realmente la familia va a acompañar, qué rol cumplen los acompañantes terapéuticos y todo ese tema. Me gustaría que hablemos, así que, bueno, espérennos 2 minutos, estamos con el doctor, les decía, Hugo Solís González. Él es neurólogo, trabaja en su consultorio particular, ¿no es cierto?, en Cruz Verde, y es el responsable del servicio de neurología nada menos que del Hospital Escuela, ¿no es cierto? O sea que palabra más que autorizada para hablar del tema. Así que un par de minutos y volvemos, ¿sí? Este sos vos. Hoy decidiste no quedarte en casa y pusiste en riesgo de contagio a 3 personas más. Ahora Juli, Fabi y Rubén tampoco se quedan en casa y pueden llegar a contagiar a 3 personas más cada uno. Esa es la forma en la que crece la famosa curva de la que todos hablamos.
Quedándote en tu casa, evitas contagiar a muchas de estas personas y la curva baja. Así nos permitís preparar el sistema sanitario para atender a los contagiados y contagiadas. Quédate en tu casa.